Pero faltan 2 minutos. Creo que ya te estás oyendo. Hola, buenas tardes. Nos conectamos un segundito antes para probar a ver cómo se ve todo. ¿Qué tal estamos? ¿Ya estamos conectados? Veo que sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya tenemos a 8 personas conectadas y son exactamente las... falta un minuto todavía. Demos un chancecito. Ok. ¿Estamos? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes hoy. Espero que podamos compartir un rato bonito. Aquí estamos alistando luces todavía porque ahorita anochece y no sé qué va a pasar con la imagen del video. Hoy nos estamos reuniendo para hablar del trastorno del espectro del autismo. Estoy súper contenta de que me hayan dado la oportunidad en un día tan importante como es el Día Mundial de la Concientización del TEA, del autismo, donde tenemos que abrirnos a conocer esta condición y a poder compartir con todas las familias y con todos los amigos las características de la misma y ver cómo vamos avanzando con esto. Mi nombre es Jimena Celedón Pérez, yo trabajo en la UNED, en el programa de educación inclusiva con los cursos de extensión. Soy la encargada de educación inclusiva, trabajamos con varios procesos que tienen que ver con la población y bueno, desde los 90 estoy trabajando con familias y con personas dentro del espectro y con algunas otras condiciones. Eh, Estoy para servirles, para lo que necesiten, con todo gusto. Pueden escribirme un correo, pueden comunicarse conmigo. Ojalá puedan ir poniendo preguntas. La dinámica que vamos a trabajar hoy es hablar un poco de la condición que es, cómo es que los profesionales en salud diagnostican esta condición y qué implicaciones tiene esta forma de ser, esta forma de comunicarse en las personas que tienen el trastorno. Eh, Vamos a empezar con las características típicas, lo que yo siempre me baso en el DSM-5, que es el manual que se utiliza para hacer el diagnóstico oficial, es el que más se utiliza en este país. Hay otros manuales, pero ese es el más usual. Y ese manual habla de algunas características típicas que ustedes van a reconocer con cierta facilidad. La primera tiene que ver con la comunicación o la interacción social. Estas personas tienen características de comunicación muy particulares, todos se comunican de formas diferentes, igual que todos nosotros nos comunicamos de formas diferentes, pero ellos tienen unas características más específicas. Eh, Vamos a hablar de, ay, déjenme y me devuelvo un poquitico, me faltó la primera hoja. Vamos a ver, qué pena. Estamos con el DSM-5. Es que aquí tengo mis forros para recordar bien lo que vamos a compartir. Lo primero que les tengo que decir es que es una condición neurobiológica, es parte de la conformación del pensamiento, del cerebro, de la forma de ser, de la forma en la que nacemos. Eh, no es una enfermedad, no es una tragedia, es simplemente una condición con la que nacemos, es una forma. El DSM-5 habla de 3 niveles y esos niveles se van a ver reflejados en cada una de las características. Vamos a saber más o menos si el estudiante está en un nivel 1, 2 o 3, dependiendo de las dificultades que tenga y de las barreras que tenga en el ambiente. Entonces, todo este proceso va a depender más de las barreras del ambiente y menos de la característica, digamos, en sí. Entonces, la primera, que era la que les estaba hablando, tiene que ver con la comunicación y la interacción social. Entonces vamos a ver características de comunicación que va a ir en diferentes niveles. Hay chicos y chicas que están dentro del espectro que tienen algunas características distintas de comunicación, ya sea que empiezan a hablar un poco más tarde o que hablan muy temprano
o algunas personas que son preverbales o que no utilizan el vocabulario o la oralidad. Todas las personas, con TEA, todas se comunican, lo que pasa es que no todas se comunican de la forma en la que estamos acostumbrados, ¿verdad? No todos oralizan las cosas, pero sí es importante que ustedes sepan que existe una comunicación y que está en nosotros encontrar cuál es esa comunicación y cómo podemos apoyar para que sea más fluida, para que todos nos entendamos, para que todos podamos eh, socializar desde la comunicación que tiene cada una de estas personas. Hay características muy particulares también en la forma de hablar. Cuando trabajamos con familias, cuando trabajamos con docentes, a veces les preguntamos si ustedes oyen algo, hay una forma de hablar, hay algo que noten diferente. Casi siempre sí, casi siempre notan que hay algo diferente. Hay personas que reportan que el vocabulario es impresionante. Imagínense, es una condición neurológica que les permite a estas personas tener a veces un vocabulario fuera de lo común, que no se sabe de dónde aprendieron las palabras tan elegantes, tan bonitas, dicen a veces las familias. Eh, También hay un asunto en la entonación. Muchas veces estamos conversando con personas dentro del trastorno del espectro del autismo y notamos un acento, un algo. A mí en estos años me ha pasado muchísimas veces que le digo al chico o a la chica, ay, mi amor, ¿y usted de dónde viene? Y dice, no, de mi casa. Y yo, pero ¿qué es? ¿Viene de México? ¿Viene de Venezuela? ¿Será que es de otro país? No, 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 niña, no. Yo vengo de mi casa. Y claro, es porque yo confundía inicialmente esta entonación, que es característica de algunas personas que están dentro del TEA, con el acento, con un acento. Entonces, esa sí es otra de las características. Hay una forma muy particular en la relación social también que tiene que ver con la comunicación. Hay personas dentro del trastorno del espectro del autismo que tienen una interacción social que es más fluida o más fácil con chicos más pequeños o con adultos y conversan y todo, pero con los chicos de la misma edad hay algunas dificultades. Yo en esta parte siempre paro a las familias y a los docentes y digo, bueno, hay que preguntarse si hay características de socialización muy particular y respetando la autonomía de cada una de las personas, tenemos que ver si este chico o esta chica tiene poca socialización porque necesita espacios para sí mismo y está tranquilo o tranquila con espacios para sí mismo, o si quisiera tener una socialización distinta, pero necesita apoyo de parte de los adultos o de parte de los pares. Entonces, antes de forzar la socialización, antes de buscar que tengan muchísimos amigos o amigas, antes de intentar que ellos sean una persona que no son, preguntémosle, observemos, analicemos. ¿Ellos quieren tener un montón de amigos y tienen dificultades o están más tranquilos en los recreos, están un poco más solos, aislándose un poco del ruido por momentos y después volviendo? Y teniendo en cuenta estas características de la persona, podemos ver en qué podemos apoyar. Eh, Algo importantísimo en este proceso de comunicación es la parte de literalidad. Se me hace difícil esta comunicación unilateral, pero bueno, si ustedes quieren comentar algo, estoy para servirles con las preguntas, con todo lo que necesiten saber. La comunicación, generalmente todo el mundo brinca y dice, sí, sí, son chicos que es muy difícil que entiendan los chistes o el sarcasmo. Efectivamente, hay un asunto en la comunicación que hace que estas personas, muchas veces, acuérdense que es un espectro, hay ¿verdad?, de todos los niveles y de todas las características, pero muy a menudo encontramos que hay una literalidad en la comunicación. Entonces, claro, donde les dicen algunas cosas lo entienden literal, entonces ahí hay algunas dificultades en la comunicación, tenemos que ser muy claros. Yo siempre les cuento a las profesoras que en algún momento trabajé con un estudiante y que la mamá me llamó muy preocupada por la maestra, muy preocupada, porque decía que le preocupaba, que la maestra estaba enferma, que no sabía qué iba a pasar, que esto, que lo otro, y no, y la maestra no estaba enferma. Cuando ya fuimos indagando y le fuimos preguntando a la mamá lo que nos contaba es que el chico llegaba todos los días muy preocupado porque la maestra se estaba muriendo y que se estaba muriendo de algo del estómago. Cuando ya finalmente logramos entender a qué se refería, era porque la maestra antes de salir al recreo, siempre antes de salir al recreo decía, chicos, vamos rápido, rápido, porque me estoy muriendo de hambre.
Entonces el chico asoció que eran algo en el estómago y que definitivamente se iba a morir. Vieras cómo lloraba él y la familia también. Esas son las características de comunicación que a veces nos encontramos con esta población y con la que tenemos que tener más cuidado, porque esta literalidad muchas veces se confunde con otras cosas. ¿Qué pasa? Que si los chicos juegan fútbol en el recreo, por ejemplo, ustedes saben de palabras usuales que dicen los chiquillos cuando están jugando fútbol, que se dicen los unos a los otros, y de pronto, si este estudiante toma las cosas literales, entonces se puede enojar porque dice, no, ¿cómo? Yo soy un ser humano, yo no soy un animal de cuatro patas que tal y tal cosa. Ahí es donde vamos a acompañarlos en esta literalidad. Otra de las características de comunicación que tiene que ver directamente con literalidad y que a mí me gusta mucho compartirla con ustedes es la expresión de las emociones. Uno de los mitos que empezó en los 70, terrible, decía que estas personas no tienen sentimientos, que no sienten, que no aman, que como son tan serios, que no se comunican. Bueno, hay una diferencia en la comunicación de estas emociones, pero las emociones sí existen en esa persona. Como esto ha sido una duda que han tenido algunas comunidades desde hace muchísimos tiempos, se han hecho algunos experimentos científicos en los que se ven las ondas cerebrales y se ponen chicos neurotípicos y chicos con TEA y empezamos a ver cuáles son las emociones que se despiertan en el cerebro y las investigaciones sí definitivamente han arrojado que las emociones que se despiertan son las mismas, pero la forma de comunicarlas es diferente. Entonces, porque el chico no esté constantemente diciéndole a uno que lo ama y que lo adora, no quiere decir que no lo quiera. Esto para las mamás es importante. Ellos demuestran su amor de muchas formas, pero no necesariamente diciendo te amo, porque el amor no es concreto y no es literal, es algo muy grande y es algo difícil de entender y de explicar. Entonces para ellos es más fácil pensar, disfruto el tiempo con ellas, sí, hago las cosas juntos, comparto esto, comparto lo otro, sí, pero cuando hablamos del sentimiento como amar, odiar, enojo, todas esas emociones son más complicadas de expresar porque no son literales, no son concretas. Entonces, bueno, hay una dificultad en esta expresión. Sí, muy importante, sí sienten, sí aman, sí se enojan, sí se angustian, todo lo sienten, pero no necesariamente lo expresan. Eso es en la primera área de las características dentro del manual que hablamos del TEA. Ahí hablé ya un poquito de algunos mitos, pero conforme avance un poquito este video vamos a ir viendo algunos otros. Y recuerden que si necesitan preguntar algo, aquí estoy para servirles, cosas como súper concretas, yo feliz, ahí les voy dando apoyo. La otra característica es que esta población presenta patrones restrictivos o repetitivos. Estos patrones pueden implicar diferentes cosas, ya sea los movimientos repetitivos o estereotipias, o en inglés se le dice steaming, que son estos movimientos constantes que hacen que ustedes ya han visto. Hay chicos dentro del espectro que tienden a mecerse mucho, hay unos que hacen el aleteo, hay otros que de pronto estamos viendo que caminan para allá y para acá y para allá y para acá, algunos otros que disfrutan dar vueltas sobre su propio eje y hay otros que han ido desarrollando algunas conductas que no se notan tanto tal vez, pero que también tienen que ver con estas estereotipas, con este movimiento repetitivo. ¿Qué pasa con este movimiento repetitivo? Que es la conducta que utilizan estas personas, estos chicos y estas chicas, para bajar los niveles de ansiedad. Cuando el movimiento se repite mucho y muy rápido es porque los niveles de ansiedad están un poco más altos. Y ellos utilizan este movimiento para bajar los niveles de ansiedad. Yo sí les digo mucho a las maestras, a las mamás, a las familias, si hay algo que a su hijo o a su hija o a su estudiante le baja los niveles de ansiedad y usted insiste en que pare de hacerlo, lo que está haciendo es subiendo esos niveles de ansiedad y no permitiendo que tenga un escape hasta que, ¿verdad? Hasta que llega a un nivel en el que ya es inaguantable. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros recomendamos que sí, que si tiene los movimientos, que los haga, que los disfrute, que los viva, que si está aleteando, que aletee todo lo que necesite aletear hasta que llegue un momento en el que tenga un poco más de paz, en que le baje esa ansiedad.
Muchas veces tratamos de limitar estos movimientos y estas estereotipias por el qué dirán, porque nos están viendo. Bueno, eso lo tenemos que ir acabando. Ellos tienen derecho a aletear, ellos tienen derecho a tener conductas que les permitan relajarse. Yo siempre hago la línea con profes, con familias. Ellos tienen derecho a expresarse, a tener las conductas que necesiten tener para poder bajar sus niveles de ansiedad. La única razón por la que uno debería de intervenir es si esa conducta está poniéndolo en peligro a él o a ella o a alguien más. Si una de estas conductas es, por ejemplo, que ha pasado también golpearse contra la pared con la cabeza, ahí sí, tenemos que ver cómo intervenimos y tenemos que ver cómo buscamos alguna alternativa. Pero si la conducta no está poniendo en peligro a la persona ni a las otras personas, dejémoslos ser, dejémoslos expresarse y poder relajarse de la manera en la que ellos saben relajarse. Vamos a ver, tengo aquí algunos comentarios de compañeras. Está Pamela, está Silvia. Ahorita conversamos de los adultos. Lindísimo. Sí, sí puede existir un diagnóstico en adultos. Interrumpo un poquitico para decirles que definitivamente muchas personas adultas logran entenderse a partir de un diagnóstico después de que hijos, sobrinos, familiares hayan pasado por este proceso y es realmente uno se siente un poco liberado, como que ya el doctor, ya el psiquiatra le dice a uno, es esto, y uno dice, claro, es eso, y ya lo puedo vivir y ya lo puedo disfrutar de maneras diferentes, en lugar de sentirme tan presionado, ¿verdad? Silvia habla del hijo de 10 años, vean que ella comenta los niveles también, los niveles dependen de los requerimientos de apoyo y de las barreras del entorno. Eh, bueno, el proceso de lectoescritura, ella menciona que se le ha complicado un poco y el proceso de lectoescritura definitivamente tiene que ver con la comunicación. Entonces, es usual que estos chicos tengan algunas dificultades. Lo importante es igual darles a ellos el tiempo que requieran para hacer las cosas y saber que existen alternativas y que existen apoyos. Si él todavía no ha podido aprender a leer y escribir de la forma en la que se esperaría para la edad o para el nivel, se pueden implementar apoyos que le permitan el tiempo necesario para pasar por este proceso. A veces hay chicos que no pasan por el proceso y también se les dan los apoyos necesarios para que vivan una vida plena siendo quienes son ellos y no tratando de forzarlos a cosas que realmente, bueno, si hay un proceso de comunicación ahí que es atípico, bueno, eso es lo que es y tenemos que vivir disfrutando la realidad de nuestros chicos y nuestras chicas y dando los apoyos para que puedan vivir una vida plena. El manejo de la frustración, ahora lo hablamos, Silvia, también, eso es importantísimo y aquí vamos a hablar de las crisis y el manejo de la frustración de esta población. Voy a acelerar un poco la parte de las estereotipias y el movimiento repetitivo. La otra característica muy importante dentro de estos movimientos repetitivos y restrictivos está las rutinas. La gran mayoría de esta población requiere de rutinas establecidas que les dan seguridad, que saben qué esperar. Entonces, una de las recomendaciones más usuales es tratar de hacer unas rutinas establecidas, que ahora estuvimos conversando en otra comunidad de lo que está pasando actualmente y de cómo todas las rutinas se rompieron. Bueno, con esta población tenemos que empezar rutinas nuevas, tratar de conocerlos bien y de saber qué nos puede servir. Yo le decía a una mamá, bueno, es lo que necesita es levantarse, bañarse y ponerse el uniforme. Pues que se ponga el uniforme, no pasa nada. Podemos ceder en eso y simplemente que entonces después trabaje en casa y tratar de buscar es restablecer una rutina que les sirva a ustedes a nivel familia y que le empiece a dar seguridad también al chico o a la chica. Adriana, sí, sí se pueden diagnosticar adultos. Podemos hablar más adelante de quién diagnostica. Ahora les voy a contar y cómo diagnostica. Las últimas dos características oficiales del manual de DSM-5 son que estas características, este trastorno está presente desde que se nace, toda la vida, no es que de pronto aparece este trastorno, desde que se nace existe. Sí pasa que hay familias que lo notan más adelante, incluso en la adolescencia o como dicen ustedes, en la adultez. ¿Por qué? Porque bueno, cuando uno es mamá, tiene uno o dos o tres hijos y no ha visto la evolución como las docentes, por ejemplo, de cientos de estudiantes y ahí es donde se detecta que hay algunas características atípicas. Pero una vez que ya se conversa con las mamás, una vez que el doctor habla con ellas y que van viendo, la mamá dice, ay, sí es cierto,
yo había notado tal cosa, yo había notado que hacía las manitas así cuando era bebé, yo había notado tal otra cosa, y vemos que sí, que siempre estuvo presente, pero que no lo habíamos notado con anterioridad. Eh, Vamos a ver, otra de las cosas que a mí me gusta mucho hablar en esta temática y que no es que sea directamente relacionada al trastorno del espectro del autismo, pero que sí, más del 90% de las personas con trastorno del espectro del autismo presentan también una alteración a nivel sensorial o una diferencia a nivel sensorial. Y eso es importante que lo conversemos porque a veces no entendemos muy bien qué está pasando con ese chico o esa chica y es porque no nos logramos poner en los zapatos de esa persona porque no sentimos, no vivimos y no procesamos de la misma manera. Entonces, bueno, yo tengo mis hojitas que me soplan, aquí tengo esta, por ejemplo, que habla de todo lo sensorial y bueno, ustedes saben que sentidos hay un montón, pero los más comunes, ojalá alguien me pusiera ahí en los comentarios a ver si pegan, me hace falta verlos, tenerlos de cerca. Los más comunes son 5, los que nos enseñaron cuando estábamos en tercer grado. Vamos a ver si sale la manilla. La vista, olfato, tacto, gusto. ¿Y cuál me falta? Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Ya dije los 5. Bueno, estos son los más comunes. Y también en la población con TEA nosotros agregamos otros 2 que son comunes, ver ahí como unas diferencias, que son el sentido vestibular y el sentido propioceptivo. Son 7 sentidos los que vamos a hablar en esta población, en este tema. Más del 90% de los chicos y las chicas dentro del espectro tienen una alteración y quiere decir que en lo que es sensorial pueden ser hipoactivos o hiper, ¿verdad? Hipo que sería poco o hiper que sería mucho. Entonces, si son hiposensibles, quiere decir que, bueno, son poco sensibles en ese específico o hiper que son muy sensibles en ese sentido. Vamos a ver, Pame. Pame, ahorita venimos con esa pregunta. Entonces, a mí me gusta hablar un poquito de ejemplos. Por ejemplo, si hay una persona que en el sentido de la vista tiene hipo o hipersensibilidad, van a haber cosas que le molestan o cosas que necesita. Por ejemplo, los chicos o chicas que tienen hipersensibilidad en el sentido de la vista, a veces hay algunas luces que para nosotros son comunes y corrientes y que seguramente para ellos son demasiado fuertes. Entonces nos dicen, no, es que sentarme ahí no, porque como que me duele la cabeza, como que me siento raro. Colocarme en el otro lugar no, porque siento como mucho brillo. Y uno tiende a pensar de ahí, no, pero no brilla tanto. Sí, sí, porque ellos están procesando ese sentido de la vista de forma diferente. ¿Qué podemos hacer? Escucharlos, observarlos, verlos, escucharlos no solamente lo que nos puedan decir oralmente, porque no necesariamente lo van a comunicar, pero cuando los estamos viendo, nos damos cuenta cuáles son las necesidades que están teniendo en cuanto a los sentidos. La típica es los chicos hipersensibles al sonido. De una vez pasa un camión, de una vez se tapan las orejas. Bueno, empiezan los ensayos de la banda en septiembre, se tapan. Si sabemos que nuestros hijos o nuestros estudiantes tienen una hipersensibilidad, por ejemplo, en el sentido del oído, podemos buscar acciones que nos permitan que disfruten la vida lo mejor posible y que vivan la vida lo más plenos posibles. ¿Qué hacemos? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podemos hacer si alguien es hipersensible? Bueno, se consiguen tapones o se consiguen audífonos y que este chico o esta chica ande con tapones o audífonos. Yo conozco muchos adolescentes con TEA que bueno, les ha ido bien en el colegio, les ha ido bien en las cosas, y los ve uno constantemente con los audífonos puestos, caminando para allá y para acá. Muchísimas veces ni siquiera los tienen conectados. Es una herramienta que usan ellos para aislar un poquito ese sonido que es demasiado y para poder estar tranquilos. En ese sentido, bueno, es que voy a 1000 por hora, pero cada uno de los sentidos tiene sus características que son hipo o hiper y tenemos que observar. Les hablo un poquito más profundamente de los 2 nuevos, de los 2 que no vimos en tercer grado, que son el vestibular. El sentido vestibular es el del balance, el que nos da equilibrio, entonces el que nos hace sentir como que estamos con los pies bien sembrados en la tierra. Yo siempre vacilo y les digo a las personas
que la forma más fácil de ver si tenemos ese sentido un poco alterado somos las personas que vamos caminando y pasamos y entramos por la misma puerta que hemos entrado 1000 veces, pero esta vez chocamos con el marco, como que si nos lo hubieran movido, como que no tenemos esa percepción. Ahí vamos. En el TEA, esto se ve con los chicos que necesitan de pronto estarse equilibrando, que se mecen, que dan muchas vueltas, que cuando se van a las hamacas, al play, están horas de horas en la hamaca yendo y viniendo porque están estimulando este sentido y están tratando de tener un poco más de regulación en eso. Y el otro que es súper importante y que es una de las barreras más grandes que me he encontrado yo en las escuelas, es el sentido propioceptivo. El propioceptivo tiene que ver con la sensación de sí mismo, de su cuerpo y del lugar que ocupa en el espacio. Entonces sí, como que hay chicos que tienen el sentido propioceptivo un poco más alterado, no necesariamente dentro del espectro, pero bueno, muchos de los chicos dentro del TEA sí, y hay otros fuera del TEA que también, y son los que uno dice que van como desarmándose, que de pronto chocan con todo, que de pronto están como muy desalineados, y uno dice, Dios mío, pero choca con todo, no, ¿verdad? No puede acomodarse, va a hacer la fila, pero de pronto todo se le cayó. Ese tiene que ver con este sentido y se puede estimular y se puede trabajar, pero también tenemos que saber si está o no está con alguna alteración. El del tacto también me parece importantísimo con esta población. Ustedes saben que hay chicos con esta población que no disfrutan los abrazos, no disfrutan el que los estripen, el que los agarren, el que los jalen para allá o para acá, porque tienen hipersensibilidad al tacto. Entonces nosotros sentimos que nada más lo estamos agarrando, que nada más lo estamos abrazando suavecito, pero ellos lo sienten diferente, lo sienten mucho más fuerte. Y nosotros no tenemos cómo saber cómo lo están sintiendo a menos que les preguntemos. ¿Te gusta que te abracen? ¿No te gusta que te abracen? Si yo voy a abrazar a un chico y de una vez pega brinco y se hace para atrás, yo sé que es hipersensible y que no le gusta. ¿Para qué lo voy a ir a abrazar? Le voy a dar su espacio y yo sé que me aprecia aunque no lo comunique de la forma que yo estoy acostumbrada. Entonces, en cuanto a los sentidos, queda mucho que decir, pero por lo menos para que ustedes se lleven una idea de que hay que ponernos a revisar qué sienten, cómo lo están viviendo y respetar quiénes son ellos y también dar los apoyos que requieran si los requieren. En los procesos vamos a ver, de comunicación, a mí también siempre me parece importante decirles que eh, si ustedes, bueno, si cuando nosotros nos damos cuenta que definitivamente hay una comunicación atípica, también tenemos que implementar las formas en las que podamos abrir canales de comunicación. Muy a menudo esta población, solo las instrucciones orales o el hablar o las palabras en sí no tienen el mismo sentido que tendrían para otras personas más típicas o neurotípicas. Entonces, al complementar la comunicación con otros canales, podemos ampliar la posibilidad de que nos estemos entendiendo, de que la persona me entienda a mí y yo le entienda a la persona. ¿Qué hacemos? Bueno, complementamos con diferentes formas. La forma más usual en la población se las traje aquí y si gustan les puedo pasar la página donde se pueden conseguir. La forma más usual es usar pictogramas. ¿Los ven? Con solo tener un dibujo de las cosas que vamos a hacer o de las acciones que esperamos, ya la comunicación se vuelve muchísimo más fluida. Y eso nos pasa con chicos dentro del trastorno del espectro del autismo de cualquier nivel y de cualquier condición, porque a veces las mamás dicen, no, si el mío va a 1000 por hora, si el mío esto, el mío lo otro, sí, pero cuando complementamos la comunicación desde 2 vías es muchísimo más fácil, porque ellos, aunque tengan muy alto nivel de funcionalidad, siempre tienen una alteración en la comunicación, siempre el complementar va a ayudar. Eso en cuanto a comunicación. Recuerden que me pueden escribir más adelante, les mando material, todo lo que necesiten. Eh, Voy con uno de los temas más duros y tal vez pueden apuntar ahí los segundos y los minutos por si acaso quieren compartir con algunas mamás. Dentro del trastorno del espectro del autismo hay un proceso que se complica para la crianza, que son las crisis, los momentos en los que se frustran, en los que hacen lo que decían antes las abuelitas, pataletas o berrinches. Dentro de esta población existe eso. Como hay una alteración sensorial, como hay una percepción de la comunicación distinta, como hay un montón de información en el mundo, llega el momento en el que el cerebro queda repleto y tiene que botar eso. Entonces pasan
pasan estas cosas, pasan estas acciones de frustración, pasan estos berrinches o estas cosas, o esto que se tiró al piso, o que se puso a gritar, pero es importante que sepamos con esta población la diferencia que hay entre un berrinche, como se hablaba antes, una pataleta o una mala crianza que también dicen, de un chico que quiere conseguir algo que quiere y que usa algo así como para llamar la atención o para conseguir lo que quiera, y una crisis sensorial que presenta una persona con trastorno del espectro del autismo causada por una sobrecarga sensorial. Es total y completamente diferente un berrinche o pataleta de una crisis sensorial. ¿Cuál es el tortón? Que desde afuera se ve igual. Desde afuera yo lo veo igual. Yo veo al chiquillo en el supermercado en el piso, que de pronto bota algunos productos. O veo el chiquillo en el bus tirado en el piso y uno dice, ay Dios mío, se va a ensuciar todo. Se ve, desde afuera se ve igual, pero desde adentro no es lo mismo. Entonces tenemos que empezar a detectar, a ver qué cosas pequeñas podemos observar para saber si es una crisis sensorial o si no es una crisis sensorial. Entonces, la clave está, vamos a ver, no es tan fácil, pero uno se va entrenando. Y la clave está en que una tiene que ver con una decisión que toma la persona y otra tiene que ver con una crisis a nivel cerebral. Entonces, por ejemplo, la rabieta, voy a usar la palabra rabieta, que suena como menos que pataleta, menos coloquial. Las rabietas tienen origen que uno lo puede detectar. El origen fue que el chico o la chica me pidió un helado y yo no se lo compré, que me pidió un juguete y yo no se lo di, que me pidió el control remoto o que lo dejara jugar un poco más los juegos de video y yo dije que no. Ese es el origen de una rabieta. Y cuando el chico o la chica consigue lo que estaba pidiendo, yo le digo, ay no papito, tome el helado. Ahí se levanta y sigue la vida, como si nada. En el caso de una crisis sensorial, no se termina así. No es que yo le digo, ay no, mi amor, tome el helado, tome la tableta, tome el YouTube y se va a acabar. No, una crisis sensorial es una crisis adentro, que el chico no tiene la capacidad de simplemente decir, bueno, ya no más, me levanto y ando. Estas crisis eh, suceden cuando hay demasiada información sensorial, cuando están sobrecargados. Ellos cuando entran en este momento no están pendientes de si hay peligro, no hay peligro, que si hay vasos cerca, que si me puedo lastimar. No se pueden calmar por sí mismos aunque quieran en el momento y dicen, no, yo voy a tratar, pero esa crisis sigue y ellos no logran calmarse solitos, no están en control, ¿verdad? Uno ve que no es como otros chicos que lo ven a uno de reojo a ver qué está haciendo uno, que la mamá dice, bueno, me voy y se va al supermercado, el chiquillo se levanta y se va. No, en estas crisis el chico está en crisis y ahí se quedó y ahí pasó la crisis. Es importante saber la diferencia porque tenemos que saber cómo intervenir. Hay otras características que podemos hablar en algún momento más adelante, pero si no ya se me va muchísimo el tiempo. Estas crisis se puede hacer algo, sí se puede hacer algo. Es complicado, a veces es un poco complicado, pero lo mejor que se puede hacer es prever esta crisis. Si sabemos que hay algunas cosas que lo sobrecargan a nivel sensorial, vamos a tratar de ver qué es lo que está pasando antes de la crisis y cómo podemos cambiar eso. Eso en términos de la crisis. Ahora voy a hablarles de los mitos más comunes que tenemos con esta población. Yo sé que vamos a 1000 por hora, de verdad que comuníquense conmigo cualquier cosa. Yo súper contenta de poder compartir con ustedes cosas más puntuales, más específicas. Una de los mitos que ya conversé un poquito adelante es el proceso de comunicación. Dicen de pronto, no, es que los chicos con autismo no se comunican, no saben comunicarse, no entienden lo que uno les dice, no escuchan, no, sí escuchan, sí se comunican, sí están oyendo todo lo que uno les está diciendo o están atendiendo todo lo que uno les está diciendo, pero el proceso de comunicación es atípico, entonces no todos son verbales, derecho que tienen a comunicarse de formas diferentes. Eso sí tiene que quedar muy claro. No es cuestión de forzar una comunicación donde el chico se comunica de forma diferente. Tenemos que buscar cómo se está comunicando. Se está comunicando por señas, se está comunicando por dibujos, por acciones. Siempre existe una comunicación, hay que buscar cuál es. Otro de los mitos típicos, y en esto yo a veces me enojo mucho, son las causas, ¿verdad? Muchas personas hablan de causas, bueno, de teorías y de cosas que es increíble,
todavía después de tantos años y después de haber desbancado todos los mitos alrededor de la vacunación, sigue habiendo personas que dicen que tiene que ver con las vacunas. Aquí se los digo rapidísimo, pero muy claro. Es mentira. Todo esto se basa en una investigación que se hizo, que forzó resultados que no eran ciertos para poder generar ingresos de investigación en otras áreas. Y hace años, el científico que hizo esto salió, dijo todo lo que hizo, dijo todas las mentiras que dijo, explicó por qué lo hizo, le quitaron sus títulos, le quitaron todo, pero sigue la comunidad pensando que hay una relación entre las vacunas y el autismo. Definitivamente no, no existe ninguna relación entre las vacunas y el autismo. A veces pasa que la familia dice, sí, es que él empezó con esto a partir de tal edad y casualmente en tal edad hay alguna vacuna. Bueno, pero es cuando empieza el proceso de comunicación y es cuando notamos algunas cosas. No tiene que ver con la vacuna, que definitivamente nada que ver, sino que tiene que ver con la edad que tiene el chico o la chica y los procesos de comunicación que está empezando. Entonces, la causa esta, el famoso asunto de las vacunas o de la contaminación o de todo eso, por favor, de una vez, sáquenselo. La causa no tiene nada que ver con la mamá. A veces les dicen a las mamás, ay, es que usted pasó muy nerviosa en el embarazo. Tampoco, no tiene nada que ver con eso. ¿Qué son las últimas investigaciones? Las últimas investigaciones dicen que existe digamos, un marcador genético que tiene que ver con eso, que es como bueno, como el color de ojos, el color de pelo, no en mi caso, sino en otros casos, como algunas otras características que sí, que puede haber un cargador genético ahí, pero ¿qué es lo que es? El chico nace con TEA, es parte de quién es él, de la forma de procesar y listo. Y eso me lleva al otro mito que tiene que ver con la cura. Las personas que andan viendo a ver qué le venden a uno o de qué lo convencen a uno para curar. Pero cuando ya nosotros nos damos cuenta que el TEA es parte del ser, parte de la persona, que es simplemente algo que así se nace, que eso es lo que es, no puede haber cura porque no es una enfermedad, es una característica de la persona con la que se nace. Entonces, si no es una enfermedad y en el caso de las condiciones de discapacidad y las condiciones psicosociales, no se habla de enfermedad, es una condición, es algo que es y que existe. Entonces, toda la gente que nos está vendiendo curas mágicas, no sé ni hacia dónde van, porque no hay enfermedad ahí que se pueda curar. Y dentro de este tema está también un tema que nos preocupa mucho desde el colectivo y que nos ha preocupado mucho hace tiempos, que tiene que ver con las dietas. Hace, hace unos meses, bastantes meses, hace tal vez unos años, han habido personas que están tratando de vender o de compartir o de decir que de alguna manera unas dietas especiales pueden curar esta condición. Primero ya vimos que no hay cura porque no hay ninguna enfermedad ahí. Simplemente es algo que es. Entonces, cuando estamos escuchando personas que nos prometen curas, ya tenemos ahí que dudar desde el principio porque bueno, ya lo hablamos, ¿verdad? Pero también a mí me preocupa muchísimo que estas personas que están tratando de vender curas mágicas a través de las dietas, a través de otras cosas también, pero en este caso que está pasando mucho acá, a través de las dietas, llevan a las familias primero a gastos impresionantes, pero además las llevan en un proceso terrible en el que primero empiezan a eliminar, por ejemplo, los azúcares y por supuesto los chicos empiezan a comportarse un poco mejor, que el chico no se comporta un poco mejor cuando bajamos los niveles de azúcar y se los van llevando y amarrando y amarrando y amarrando hasta que al final de unos 6 meses están tan comprometidos que son capaces de invertir hasta lo que no tienen. Entonces hay que tener cuidado, no existe ninguna dieta, no existe ninguna enzima, eso no está comprobado científicamente por ningún lado. Cuando nosotras como colectivo hemos investigado hasta las últimas, hasta ir al autor de lo que dijo, hasta la investigación primaria, no existe ninguna prueba científica que avale esto. Esto es importante. Sí pasa que hay alimentos que nos caen mejor que otros alimentos. Sí hay alimentos que de pronto lo pueden poner a uno muy activo. Si ustedes se toman una Coca-Cola antes de acostarse o un café negro, probablemente van a estar un poquillo más activos, pero no tiene que ver directamente con una cura mágica o con algo mágico. ¿Qué pasa? Sí tenemos que conocer a nuestros hijos o a nuestros estudiantes. Como tenemos un procesamiento sensorial distinto, puede ser que haya alimentos que a este chico, que a Juan, a Luis, a Pedro,
le caiga, ¿verdad? Que lo atarante un poco, que le altere un poco la conducta, porque bueno, no sé, por el tipo de colorante, por el tipo de alimento, a esa persona, ese alimento. No es a todas las personas con trastorno del espectro del autismo, no es una cura mágica para todo el mundo. Es que yo tengo que saber cuáles alimentos le caen bien a mis hijos y cuáles alimentos no, igual que con los estudiantes. Otro de los mitos, voy a ir terminando porque ya veo que tenemos un buen rato aquí, ya casi se nos acaba la hora. Otro de los mitos que escuchamos a menudo es que las personas autistas, así es como lo dicen, las personas autistas sí que son inteligentes, son unos genios, de verdad que son unos genios. Ese es otro mito que se desbancó a partir de investigaciones. No hay un nivel de genialidad distinta a la de los chicos neurotípicos. Cuando se hace un estudio del coeficiente intelectual que ya no se usa, pero que se han hecho algunos estudios para ver qué es lo que pasa con el asunto, sale la misma curva que sale con los chicos típicos y sin ninguna condición del trastorno del espectro del autismo. Tienen igual chicos que son muy, muy brillantes, otros que tienen dificultades y la mayoría están en el medio. En la población de trastorno del espectro del autismo pasa lo mismo. Lo que pasa es que nosotros a veces nos confundimos porque estos chicos, como la característica que les dije al principio de conductas repetitivas o de rutinas repetitivas, estos chicos a menudo tienen una idea repetitiva, que a veces se le dice obsesión, que a veces se le dice pasión. Entonces, cuando tienen esta idea, cuando tienen esta pasión, cuando tienen esto que les encanta, sí se vuelven expertos en el tema. Entonces, claro, lo estudian y lo estudian y lo estudian, y cuando hablan del tema uno dice, chica, claro, son geniales, sí, son geniales en ese tema, pero porque se han esforzado en estudiarlo. No es que tengan un nivel distinto de que todos los chicos con autismo de pronto son como genios, no, es que si al chico le obsesionan las capitales del mundo, pues sí, se las aprende todas. Muy típicas las ideas de dinosaurios, por ejemplo. Muchos chicos de pronto pasan años de años estudiando dinosaurios, estudiando insectos, trenes. Sí, es porque les encanta la idea y porque la estudian a profundidad. Pero cuando nosotros ponemos la etiqueta de es que el chico con autismo tiene que ser un genio, eso le pesa al chico con autismo, le pesa a las familias también. Son expectativas de cosas que ni son necesarias, ni hay que estar implantando o presionando, ¿verdad? La mamá, ¿verdad? Le dice a uno, sí, es que mi chico tiene autismo, ay, qué dichosa, debe ser un genio. No sabemos, no sabemos, él tiene derecho a ser lo que es. Vamos a ver, Marta. Ay, Pau, qué linda, gracias. Eh, Vamos a ver, Marta, voy a interrumpir un poquitico los mitos para adultos de 20 años. Claro que se puede hacer, claro que hay diagnósticos para adultos de 20 años. Ya casi, casi la voy a dejar ahí enganchada. Ya casi, casi les digo quiénes, cómo y por qué se pueden hacer los diagnósticos, porque ahí, al igual que con las dietas, hay un montón de gente estafando. Así, en dos platos, estafando a las familias, estafando a las personas. Entonces hay que estar muy claros en qué es lo que necesitamos y a quién acudir. Ya casi les digo eso. Otro de los mitos, ya me faltan poquiticos. El mito este que es usual, el de no sienten y no aman, ya al principio les había hablado de esto, es algo que salió en los 70s, había todo un fundamento teórico que después se desbancó. Sí, estas personas sí sienten, sí aman, sí sienten amor, sí sienten miedo, sí, la alteración en la comunicación hace que no siempre lo expresen de la forma en la que nosotros estamos acostumbrados, pero sí sienten, sea que le dé el abrazo y el beso a la mamá o sea que no se lo dé, sí siente, sí ama, sí la quiere. Esto es importante. Si ustedes son maestras, por favor díganles a las mamás, porque las mamás siguen con esta angustia constante de, ¿será que no me quiere porque no me abraza? Eh, Uno que no apunte aquí, pero que es importante decirles, tiene que ver con el contacto visual, vean, con ver a los ojos. Hace años, de años, de años, de años que se ha trabajado el contacto visual con esta población, terapeutas de lenguaje trabajan en contacto visual, educadoras especiales como yo o psicopedagogas como yo han trabajado históricamente el contacto visual. Resulta que, y esto es como un paréntesis, resulta que los chicos con trastorno del espectro del autismo, como tienen un asunto sensorial un poco distinto, también la percepción es distinta. Ellos perciben la información del ambiente de formas que tal vez ni nos imaginamos. Por eso hay que preguntar y conocer a la persona. Son
¿verdad? Es fascinante conocer cada pensamiento y cada cabeza. Entonces, al tener tal capacidad de absorción del ambiente y de la información del ambiente, se recarga, y ya yo les hablé de las crisis sensoriales, el cerebro como que queda demasiado cargado de tanta información. ¿Qué pasa con el contacto visual? Cuando una persona con autismo evita el contacto visual, es porque al hacer contacto visual está captando toda la información del ambiente. Y yo no sé si ustedes se han visto como en el espejo hablando que se empiezan a ver. Y ustedes me ven aquí y si estoy hablando, vean, aquí tengo las arruguitas, todos los pelillos que se despeinan, los diferentes colores que además son brillantes, cada uno de los dientes, cada una de las arrugas, cada uno de los movimientos, cada uno de los músculos. Es tantísima la información que damos nosotros gestualmente que esa información les recarga muchísimo el cerebro. Entonces, si yo le estoy exigiendo que me vea a los ojos, vea papito, véame a los ojos porque le voy a dar instrucciones. El chiquillo me está viendo a los ojos y está captando toda esa información y yo todavía quiero que ponga atención a lo que yo digo. Hágame el favor y se va y me trae el cuaderno o me lava los platos o recoge la ropa. Sí, el chiquillo está sobrecargado de toda esa información y no me puede poner atención. ¿Qué hace? Elimina la información del contacto visual para poder escuchar la otra información que le estoy dando. Si él o ella no está haciendo contacto visual es porque es demasiada la información. Dejémoslos mientras esté poniendo atención, mientras esté haciendo caso o mientras esté absorbiendo la información que le estoy dando. Yo no necesito que me esté viendo a los ojos, yo lo necesito como neurotípica, pero estos chicos no. Entonces, esa es otra de las cosas que tenemos que dejar ir. El contacto visual ya se comprobó, no es necesario, no es urgente y no hace ninguna diferencia en cuestiones de si nos están escuchando o poniendo atención o si nos van a hacer caso. Ya se está oscureciendo y ahorita me voy a ver solo una sombra, cualquier cosa me enciendo una lámpara para que me puedan ver. El último mito que voy a hablar, a menos que me pongan uno ahí en la orilla, es el mito de la agresión. Ese mito a mí me duele muchísimo, yo creo que a todas las familias nos duele muchísimo. Hay personas que sienten o creen, o por lo menos dicen, que la población con trastorno del espectro del autismo es muy agresiva. Yo quiero como ponerme un poco agresiva yo cuando dicen esas cosas, pero les explico los porqués. Vamos a ver qué me dice María Elena. Hola María Elena, 19 años, la edad de mi hijo también. Las rutinas, la ansiedad cuando le rompemos las rutinas, lindísimo, lindísimo. Y la UNED también da los apoyos que requieren los estudiantes con algunas condiciones. La agresión, volvemos a la agresión. ¿Por qué es que a veces hay personas que hablan de agresividad en el autismo? No hay ninguna relación entre el TEA y la agresividad, del todo, eso de una vez, del todo no hay una relación directa. Puede existir relación con ansiedad, puede existir relación con algunos asuntos de concentración, cuando también hay otra cosa ahí, por ahí, déficit atencional o algo así, pero agresión en sí misma, definitivamente no. ¿Qué pasa? Y esto sí, por dicha lo he vivido tantas veces que ya lo he visto y he visto cómo las cosas van cambiando. Como hay una alteración real, concreta, a ver si tenía luz, como hay una alteración en la comunicación y una comunicación distinta a lo usual, los chicos y las chicas dentro del trastorno del espectro del autismo no siempre logran comunicar lo que piensan, lo que sienten, lo que quieren porque hay una alteración en la comunicación. Entonces, a veces están sintiendo a nivel de información sensorial cosas, a veces están viviendo cosas que no saben cómo procesar. Y esto, uno de los últimos chicos con los que trabajamos, con los que trabajé muy de cerca porque estaba teniendo algunas conductas complicadas, estaba sintiendo muchas cosas, estaba sintiendo agredido, estaba sintiendo presión constante, estaba sintiendo acoso, se estaba sintiendo total, completa y absolutamente acosado y acorralado. Y como no tenía un proceso de comunicación en el que él pudiera decir lo que estaba sintiendo, la única forma que tenía de salir de ese dolor, de esa sensación, era de ahí pateando y corriendo. Por eso es que a veces vemos algunas conductas en esta población que sentimos que tienen que ver con agresión, pero de verdad que 20 y pico de años después, yo sé que no se me nota, pero desde los 90 hemos he estado trabajando con esta población. Cuando ellos y ellas ponen palabras a sus sensaciones o a sus sentimientos,
bajan los niveles de impulsividad o de agresión. Cuando logran poner, tal vez no palabras literalmente, cuando logran comunicarlo de la forma que lo tengan que comunicar. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que buscar la forma en la que puedan comunicar lo que sienten, lo que piensan, lo que están viviendo. Con este chico eh, tendía a dar patadas, era lo más usual, dar patadas. Yo me di cuenta que él estaba sintiendo enojo, pero él no sabía que era enojo. Me di cuenta que estaba sintiendo frustración, él no sabía que era frustración, simplemente sentía algo en el cuerpo y él no sabía lo que estaba pasando ahí. Y entonces reaccionaba como reaccionaba hasta el momento en que pudimos practicar y yo le dije, bueno, yo necesito saber cómo sentís vos el enojo, entonces vamos a jugar, vamos a hacer algunas cosas y yo dentro de un ratico te voy a enojar y te vas a enojar un montón y necesito que me digas qué sentís. Ya yo lo voy llevando de la mano hasta que él, bueno, yo le hice una trastada, sí, se enojó un montón, sí. En el momento que estaba enojadísimo le dije, necesito que me digas qué sentís y me dijo, siento hormigas de fuego en los pies. Bueno, esa es la forma en la que siento el enojo, hormigas de fuego en los pies. Al ratito, bueno, ¿qué te parece si cada vez que sentís hormigas de fuego en los pies me decís estoy enojado? Y con ese proceso bajan los niveles de agresión, casi que por completo, de verdad. Cuando hay un proceso de comunicación en la que pueden expresar lo que sienten, lo que piensan o lo que están viviendo, los niveles de agresividad bajan totalmente. Vamos a ver. Gracias, Kay. Mañana 36. Ah, yo pensé que era como de la edad de mi hijo, pero no, eso fue hace mucho tiempo. El apoyo, claro, el apoyo familiar y las redes de apoyo es lo más importante. Yo ahora les cuento un poquillo más, pero vamos a seguir porque las tengo en ascuas con un par de cosas. Esos son los mitos que tengo aquí como apuntados, que son los más usuales. Igual si ustedes tienen dudas, si hay cosas que les dicen y ustedes sospechan que como que no pareciera que sean tan ciertas, pregúntenme, conversemos, comuníquense conmigo por correo, busquemos la forma de conversar del asunto y yo les prometo que todo lo que les estoy diciendo está basado en de verdad un estudio científico profundo. Nosotros tenemos un equipo de trabajo con esta pasión del TEA en la que estamos constantemente buscando investigaciones, estamos creando, estamos analizando. Cada vez que nos dicen alguna cosilla que suena sospechosa, nos vamos a las fuentes primarias. Entonces, con toda confianza, de verdad. Uy, acaba de pasar el gato al frente, lo siento. Los chicos sí sabían que no podían entrar, pero el gato no. Vamos a hablar del diagnóstico. Hola Isa, gracias, gracias, sí, qué dicha, qué bueno verla. Bueno, verla y la foto. Vamos a hablar del diagnóstico mientras camino alrededor de mi cuarto. Espero que no vean la cama extendida para prender la luz. Qué pena. Eh, Diagnóstico. ¿Quiénes pueden diagnosticar? A veces también nos dicen algunas cosas, nos recomiendan algunas otras cosas que de pronto dudamos, que de pronto no sabemos si están bien o no están bien. Aquí no. Vamos a ver. Ahí, ¿verdad? Ya me ven de nuevo. Ok. En ese sentido, es importantísimo que sepamos la diferencia entre diagnosticar, apoyar, acompañar. Diagnosticar. Diagnosticar el trastorno del espectro del autismo solamente un profesional de la salud que sea psiquiatra o neurólogo o neurodesarrollista, tiene que ver con el neuro, las dos cosas. Solo estos tres especialistas pueden hacer un diagnóstico oficial, real, sellado y firmado, nada más. El resto de los profesionales, que a veces con muy buenas intenciones y a veces no tanto, lo que podemos hacer es acompañar procesos que necesitemos llevar. Entonces, es súper importante que estemos claros en eso porque de verdad que los gastos de las familias y de las personas que tienen trastorno del espectro del autismo aumentan muchísimo, ya de por sí las terapias, ya de por sí la condición, ya de por sí las citas, ya de por sí todos los ajustes que hay que hacer a nivel familiar, general, yo qué sé, tutores, implican un montón de gasto. Y además encima a veces hay profesionales que nos venden ideas que no necesariamente son las más correctas. Entonces, si necesito un diagnóstico, voy al psiquiatra, neurólogo o neurodesarrollista. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es irse para el EVAIS. Para el EVAIS con referencia, para el EVAIS corriendo, para que de una vez lo manden a uno al hospital de niños y para de una vez tener eso ya listo. El EVAIS, bueno, el proceso con la caja a veces es un poco más lento y hay papás o mamás o familias que prefieren, paralelo a este proceso con la caja, llevarlo a otros profesionales privados. Hay unos buenísimos, buenísimos,
súper linda la experiencia, pero recuerden que tienen que ser de esas profesiones. No vayan a buscar a otros profesionales para un diagnóstico. Y ahora sí les cuento de los otros profesionales. Giselle, podemos conversar un poquillo más de cerca también con esto de 3 años. Les cuento que una de las profesoras de mi equipo se llama Karen Rodríguez, que es la que ha escrito y donado los manuales para familias que están en el CENAREC, que son súper lindos para familias sobre todo que están ya creciendo. Ya sacó el manual para mujeres también y adolescentes. Eh, con ese enojo hay que tratar de diferenciar si es un enojo, si es una crisis sensorial, y tratar de ver de dónde viene, qué es lo que pasa antitos de ese enojo, y además tratar de ponerle palabras o figuras a las sensaciones que está viviendo. En una chica de 3 años yo tal vez no usaría los pictogramas así tan complejos como estos, pero con solo caritas felices, tristes o emojis un poco más simples, ella puede tratar de expresar las emociones que está sintiendo si es que todavía no es verbal. Ahí la vamos acompañando, le vamos preguntando. Siempre, que esto se me olvidó decirles, en medio de la crisis sensorial, con el dolor de mi alma no hay nada que hacer. Nosotros no podemos agarrar a ese chico o a esa chica en medio de la crisis y pretender que de pronto va a decir, uy, sí, perdón, y se va a levantar y va a andar. No, hay que esperar a que pase la crisis, hay que esperar que pase adentro también, no solo afuera, y al tiempito, sea dentro de unas horas o sea al día siguiente, conversar del asunto. Cuando ya le pone palabras a estas sensaciones, va a bajar un montón ese enojo. Eh, ok, lindísima la pregunta. Voy a terminar con lo de los profesionales. Ok, entonces, primero, esos 3 tipos de profesionales son los únicos que pueden dar un diagnóstico. ¿Qué profesionales pueden acompañar en este proceso? ¿Qué profesionales pueden acompañar a las mamás y a los papás o a las abuelas? Generalmente hay muchas abuelas ahí metidas también. Muchos. El terapeuta de lenguaje puede apoyar. Es importante que ustedes se fijen en la experiencia que tiene ese terapeuta de lenguaje, porque la comunicación dentro del TEA es atípica. Entonces, si están formados solamente en chicos neurotípicos, no van a tener las herramientas para trabajar con chicos atípicos. Hay que tener cuidado, que tenga experiencia, que haya trabajado con esta población, que sepa de comunicación alternativa, que sepa de pictogramas, que sepa de otras cosas, ¿verdad? Entonces, el terapeuta de lenguaje es lindísimo. Terapeuta ocupacional ayuda a montones. También hay que tener cuidado que tenga experiencia con la población. Psicopedagogo, psicólogo, pedagogo, lindísimo. Educador especial, lindísimo, si tienen experiencia en la población. Y aquí voy a recalcar en la parte de psicología. La formación en psicología también es para los procesos de personas típicas. Entonces, si vamos a trabajar con un psicólogo o una psicóloga con chicos y chicas dentro del trastorno del espectro del autismo, este psicólogo o psicóloga tiene que tener formación y experiencia, porque si no, va a hablar en términos de comunicación como si estuviera hablando con una persona neurotípica, y en términos también de procesamiento también, y no va a llegar a donde tiene que llegar. Entonces, sí, todos estos profesionales ayudan un montón, sí, hay que tener cuidado que tengan formación o que tengan experiencia con la comunidad y con la población. ¿Qué más? Otro tipo de terapias alternativas, yo qué sé, hacer ejercicios, sí, siempre ayuda. Terapia, yo qué sé, de caballos, de perros. Bueno, hay que tener cuidado. Primero que todo, no sobrecargar a los chicos con terapias innecesarias. Escogemos de verdad lo que sea necesario, porque esto causa un desgaste en el chico terrible, en la mamá que va y viene todos los días, todo el día, y también en las finanzas. Entonces hay que elegir. No, digamos que las familias, yo sé que pasan por un proceso en el que ver a los primeros meses o años van como a una terapia al día, un montón de cosas por todas partes, y al final quedan agotados ellos, queda agotado el chico, y las finanzas de la casa quedan en quiebra, y después ya van diciendo, no, no, realmente lo que necesita es esto una vez por semana, o esto cada mes, o esto cada 15 días, y el resto la escuela le está dando y la casa le está dando. Hay que tener cuidado en términos de terapias, tutores, etcétera. Otra cosa que me gusta mencionar, nos están vendiendo un montón de pruebas específicas, especiales, con nombres lindísimos para chicos con trastorno del espectro del autismo. Pregúntense para qué. ¿Para qué es que me están diciendo que necesita esta prueba? Una prueba de 6 sesiones de no sé cuántos miles de colones. Bueno, si es una prueba que me va a dar herramientas para algo concreto y real, que yo pueda trabajar en mi casa o que la persona pueda trabajar en sí misma, lindísimo.
pero si lo que me van a dar es un papelito que dice números y palabras que nadie va a entender y que no se va a hacer nada al respecto, no vale la pena. No vale la pena invertir en cosas que van a quedar en una gaveta. Mejor invierten, no sé, en un terapeuta ocupacional que les vaya a dar herramientas para lo sensorial o en alguna otra cosa, ¿verdad? En pruebas así, nada más en el aire, nada más para saber un número, no vale la pena. ¿Qué pasa cuando los padres sobreprotegen a los niños con esta condición y no ponen de su parte para ayudarles? El proceso de las familias es complicado. Nosotras como profesionales tenemos que entender que hay un proceso de luto, hay todo un camino que van recorriendo de perder al niño que creían que iban a tener y de tener al hijo que sí tienen y enamorarse de esa persona así como es. Todo ese proceso es un poco complicado y ese proceso incluye ciertos periodos de enojo, ciertos periodos de frustración, ciertos periodos de agotamiento. Yo siempre he sentido que si hacemos dos equipos y chocamos con las familias no llegamos a ningún lado. Yo creo que nosotras como profesionales cuando ya tenemos nuestros añillos de edad, pero también de experiencia, vamos viendo que si la mamá está en un proceso en el que todavía no está lista, pues todavía no está lista y hay que darle su tiempo y su espacio. Generalmente la sobreprotección viene de ahí, de la falta de comprensión de la condición y que no han pasado su proceso de aceptar a su hijo o a su hija así como es, así quien es él. Muchísimas veces cuando yo estaba dando consulta y no estaba tan llena de las cosas de la UNED tan lindas que estamos haciendo, eh, me tocaba decirle a la mamá, la verdad es que usted tiene que llegar a un proceso de este tipo y venga dentro de unos meses, cuando usted sienta que está lista para poner límites, cuando sienta que está lista para incorporar algunas cosas en la casa, pero no venga una vez por semana para después no incorporar nada en la casa, porque si no, me va a tomar una eternidad poder trabajar con ustedes, que eso es otro detallillo importante que a mí sí me gusta aclarar. Las terapias eternas no están funcionando. Si ustedes como familias o como terapeutas no ven resultados en 2, 3, 4 sesiones, empezar a ver realmente resultados es porque la cosa no está funcionando. Son muy pocas las personas que llegaron a mi consultorio más de 6 veces, porque si ellos en 6 sesiones en las que se trabaja con los papás y con la persona y dando recomendaciones para la casa, si no hay un cambio, una mejora, un acompañamiento que de verdad signifique algo, es porque no, es porque yo como terapeuta no estoy funcionando con esa familia o la familia no está lista o yo no soy la persona y no es justo estar cobrando y cobrando y cobrando y no ver avances. Entonces, bueno, imagínense, yo los veía esas 6 veces y si un año después surgían algunas otras cosas, pues nos volvíamos a ver. O chicos que nada más en febrero conversamos cómo van a necesitar algo, no, sigan adelante. Hay que tener cuidado con eso. Pau, Pau, Asperger versus autismo. Esa pregunta me encanta. Bueno, ¿qué hacemos cuando sobreprotegen? Decirles, realmente siento que ustedes están en un proceso en el que están asustados, en el que no están listos, en el que de pronto están protegiendo más al chico, no les están dando la oportunidad de abrir sus alas, de vivir una vida plena, entonces nos vemos hasta dentro de un tiempo. Bueno, y si es maestra regular, ahí sí está más difícil, entonces habrá que poner los límites en las aulas y que los padres lidien con lo que puedan lidiar en la casa también. No, nosotros no podemos forzar la ayuda y no podemos forzar el acompañamiento. Es complicado y a veces es doloroso porque a veces toma muchos años, pero si es forzado no funciona, ¿verdad? Pau hace poco, ok, esa duda me encanta, vamos a ver si aquí los encargados de la página me están regañando por algo, ¿no? ¿Todo bien? La diferencia entre el Asperger y el autismo. Resulta que hace muchísimos años este señor Hans Asperger había, había visto que algunos chicos tenían algunas conductas que catalogaban como Asperger y otra gente estaba hablando del autismo. Ya para el 2013 que se sacó el DSM-5 se dieron cuenta que el trastorno del espectro del autismo es un espectro tan amplio, tan amplio, tan amplio que cubre las características que antes se pensaban típicas del Asperger y también las que antes se pensaban típicas solamente del autismo. Resulta que las características son las mismas, pero en niveles e intensidades diferentes. Entonces se decide que todas las personas que en algún momento se hablaba que tenían síndrome de Asperger entran en el grupo de los chicos del trastorno del espectro del autismo, pero con nivel 1.
porque tienen los niveles diferentes, pero que la característica, el trastorno en la comunicación o la comunicación atípica, los movimientos repetitivos, las rutinas estructuradas, las ideas obsesivas, son las mismas en intenciones diferentes. ¿Qué pasa? Que muchísimas familias cuando les dijimos, yo no, bueno, cuando les dijeron o cuando sale este DSM-5 diciendo que realmente el Asperger es parte del trastorno del espectro del autismo, bueno, hay familias que se resistieron mucho porque la palabra autista o autismo de pronto asusta. Entonces dijeron, no, 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 nos quedamos con el Asperger. Bueno, eso es decisión de cada familia y está bien. Yo cuando hablo a nivel profesional, si estoy hablando con docentes, terapeutas, psicólogos, etcétera, yo siempre les digo, bueno, si la familia quiere usar la palabra Asperger, el chico es el mismo chiquito, no fue que cambiaron al chiquito. El chico y la chica son los mismos. Si la familia quiere seguir con el término de Asperger, la familia toma sus propias decisiones, tienen derecho, tienen autonomía, ellos que hagan lo que necesiten hacer. Nosotros como profesionales tenemos que tener cuidado con eso. Si a mí me llega un diagnóstico de un profesional que me está hablando de Asperger, ya yo sé que ese profesional, por lo menos desde el 2013, no se ha leído mucha cosa. Si me llega un diagnóstico de un psicólogo, por ejemplo, que primero, si me dice que tiene una condición, ya de por sí a él no le toca. Pero si dice que hay unas sospechas y que le parece que algunas conductas puede ser que se parezcan y que por favor vayan a un médico y me habla de Asperger, ya también, ya yo vi que esa persona tiene muchos, muchos años de no leer. Entonces, eh, esa es la diferencia. Oficialmente se llama trastorno del espectro del autismo. Eh, las organizaciones sociales, todas las personas que están trabajando con esta población hablan de trastorno del espectro del autismo. Ya no se habla de Asperger, a menos que sean personas que han sido diagnosticadas hace mucho y que no quisieran cambiar como la palabra, pero ya casi no se habla. La manera correcta, bueno, yo digo la manera oficial, así como que yo vaya a decir que es la correcta, me parece que sí, pero no puedo prometerle porque el vocabulario y el lenguaje cambia con el tiempo. Eh, PAME, PAME, recursos, sí, las organizaciones sociales, hay muchísimas, yo sí les recomiendo a las que están escuchándome que son mamás que busquen por favor organizaciones de familias, es una delicia cuando ustedes entran al chat o cuando entran al Facebook de estas familias y hay un montón de mamás viviendo exactamente lo que ustedes están viviendo, entonces, ¿verdad? Dicen cosas que si uno dice en la familia de pronto no tienen sentido, pero donde uno lo dice ahí, lo pregunta ahí, no sé, hay montones de mamás que lo acompañan a uno a entender qué es lo que está pasando y a dar recomendaciones. Entonces, lo primero, busquen esas redes de apoyo, traten de abrir canales, traten de encontrar otras personas y eso también va a provocar que como organizaciones tengan mayor fuerza para poder exigir los derechos que tienen como población con necesidades. Entonces, personas con pocos recursos, lo primero, irse al EVAIS, pero ya, para empezar, el proceso de diagnóstico. El proceso de diagnóstico toma su tiempo, eh, pero sí hay diagnósticos, sí hay terapeutas, sí se supone que hay psicólogos. El problema es que tenemos que de verdad que armarnos para exigir un poquito más. No es lo suficiente, definitivamente, no es lo suficiente. Entonces sí, definitivamente. Eh, recursos de internet, comunitarios, etcétera, recursos en terapia comunitarios, yo solo conozco la asociación de San Ramón allá de Alajuela. Ellos tenían un proceso lindísimo en el que tenían unos terapeutas y médicos contratados, ¿verdad? Que llegaban una vez por semana o cada 15 días y daban terapia como con precios muy accesibles. Entonces habían armado toda una red en la que tanto los profesionales como las familias daban, dando y dando y armando grupos y todo para poder tener una terapia un poco más accesible. Pero son muy pocas las experiencias que he visto de eso y deberían de haber más. Y para que hayan más experiencias en este sentido, tiene que haber más redes de apoyo, más familias y más profesionales organizados exigiendo que se cumplan los derechos de la población. Recursos en Internet, lindísimos, sí, hay un montón de páginas, ahí me pueden escribir y yo les doy para no hacer aquí publicidad, pero sí hay familias súper lindas organizadas en las diferentes provincias, hay familias organizadas también en redes, eh, yo estoy en unos 2.678 chats que disfruto mucho oír las experiencias de cada uno. Hoy, que es el Día Mundial, hay muchísimas páginas que están haciendo videos, que están dando apoyos. A nivel terapéutico es complicado, como que yo le puedo decir, si se meten a Pinterest y buscan algo así como profundo, es complicado, pero sí se puede buscar algunas cosas que se puedan hacer desde la casa.
El manual de esta profesora es buenísimo, ahí dan ideas súper lindas también. Isa, a mí no me han dado el nivel. Eh, sí, si ya fue donde el neurólogo o el, vamos a ver, o el psiquiatra, es que me preocupa que no me estén viendo bien, porque imagínense, yo que me pinté los labios y todo, pero sí me veo, ¿verdad? Ok. Eh, el grado depende de los requerimientos de apoyo, entonces es un poco como, vamos a ver, no voy a decir subjetivo porque bueno, no se puede hablar de subjetivo en términos de diagnóstico, pero si el chico requiere mucho apoyo va a ser un nivel 3. Si el chico requiere poco o ningún apoyo en cada una de las áreas va a ser nivel 1. Entonces sí, bueno, a usted le pueden decir, bueno, el suyo es nivel 1 o nivel 2 o nivel 3 y eso no va a hacer gran diferencia porque usted sabe lo que él o ella necesita realmente. Entonces no va a ser un gran cambio, el cambio va a ser en las conductas. El suyo, vamos a ver, no me acuerdo si había puesto aquí arriba cuántos años tiene, pero a veces pasa, no, me parece que no ha puesto cuántos años tiene. Orotina, sí, qué lindo, ya sé quién es Isa, hey, hola. Eh, a veces cuando están en cierta edad, que están con los procesos de comunicación abiertos todavía, que no sabe uno si van a verbalizar pronto, si están a punto, los doctores no dan el nivel porque bueno, puede ser que en poco tiempo ese nivel cambie. Los niveles sí pueden cambiar, ¿verdad? Yo puedo tener un chico que de pronto el médico dijo que tiene trastorno del espectro del autismo nivel 2 porque tiene varias dificultades en el área de comunicación y cuando implementamos comunicación alternativa, pues entonces ya no tiene esas dificultades específicas en comunicación y ya pasa a ser, digamos, nivel 1. No es fácil, no es rapidito, pero esos niveles sí pueden variar porque dependen de los requerimientos de apoyo. A ver, ahí está campus estudiantil. Eso en términos de apoyo, yo sí siento que es muy importante también que conversemos siempre con las maestras, que les demos los apoyos que requieren. También pasa mucho que tenemos esta idea de que tenemos que ser como las familias defendiendo a nuestros hijos contra las docentes y de pronto las docentes defendiendo a los chicos contra las familias y eso definitivamente no lleva a ningún lado. Yo sí le pido siempre a los profesionales que trabajamos con esta población que abramos los canales de comunicación, que abramos el trabajo en equipo. A las mamás siempre les digo, por favor, apenas usted entre a la primera reunión con su maestra, dígale, yo vengo a ver en qué le ayudo, cómo la puedo apoyar, cómo podemos sacar esto juntas. Yo entiendo que las características de mi hijo son esta, lo estamos trabajando así, así, así en la casa y vengo a ofrecerle mi apoyo. A las maestras de la misma forma por favor, abran los canales de comunicación. Si ustedes se ponen como un poco cerradas o algo así, ya de una vez ya empiezan perdiendo. Hay docentes buenísimas, hay docentes que requieren un poco de apoyo. A esas docentes que requieren un poco de apoyo, lo mejor que se puede hacer es darles apoyo, porque si no, no llegamos a ningún lado. Entonces hay que buscar las herramientas para darles apoyo. De hecho, Isa, que está ahí, por ahí, conectada, está buscando los apoyos para poder darle a la comunidad el apoyo que requiere y a las docentes los apoyos que requieren. Entonces eso es importantísimo. Y aprovecho para decir aquí, si hay algunas docentes conectadas, que espero que sí, que cuando nosotros trabajamos con esta población, como hay una alteración en esta parte de la comunicación, la parte académica de la escuela, a veces como que los chicos nos quedan debiendo en la parte académica y a nosotras como docentes nos da como una angustia existencial que el chico o la chica no esté logrando leer en el momento que yo esperaba que leyera y de pronto como ve uno otras conductas y le parece que es muy funcional, pero ¿por qué no lee? ¿Por qué no escribe? ¿Por qué no? Bueno, tiene que ver con el proceso de comunicación y para la docente sí es duro porque uno quisiera que los chicos, ¿verdad?, salieran leyendo, salieran escribiendo, salieran conociendo las regiones socioeconómicas, no sé, sabiéndose las reglas de divisibilidad y esto en esta población no siempre pasa, aunque los chicos tengan una capacidad cognitiva que pareciera que sí deberían de poder lograrlo. Entonces, como docentes, de pronto nos frustramos mucho. Entonces, ¿qué recomendación le doy yo a las docentes? Lo primero es que se pongan a pensar qué es realmente lo que hacen ustedes en el aula. Porque las docentes, ahí tengo un par de videillos que en algún momento ojalá me lo pidan y se los paso, las docentes a veces pensamos que solo estamos trabajando la parte académica,
que solo estamos trabajando la sílaba directa, que solo estamos trabajando conceptos matemáticos. Y lo que hacemos como docentes es tanto, 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 tanto en las otras áreas y en muchas áreas, y marcamos a los chicos y a las chicas de tal manera que si perdemos eso de vista también estamos perdiendo un montón. Yo creo que aquí todos recordamos al docente que nos traumatizó para mal o que nos marcó para bien, y eso nunca tiene que ver con lo académico, tiene que ver con otro montón de cosas. Yo en todos mis años nadie me ha dicho, uy, es que ese fue mi profesor favorito porque finalmente entendí las funciones cuadráticas, ¿no? Tiene que ver con motivación, tiene que ver con el amor, tiene que ver con el cariño, tiene que ver con las reglas que aprendió a seguir, tiene que ver con la estructura que le di yo, con la seguridad de que podía lograr algunas cosas. Entonces, como maestras, y les voy a enseñar un dibujito que tengo aquí, lo que hago yo es que ellas traten de poner luz en las otras áreas que están trabajando con estos chicos para poder ver los logros más claramente. ¿Por qué? Porque en el área académica los logros van a llegar cuando este chico llegue a un proceso de comunicación suficientemente funcional, que le permita llegar a lo académico. Pero ustedes trabajan también, vamos a ver si se ve, para acá. Ustedes trabajan también con otro montón de áreas, vean, con la conducta, con las emociones, con la parte social, con lo académico, que ya lo había mencionado, y también trabajan con las familias. Si ustedes están claras de qué es exactamente lo que se está trabajando en esas otras áreas con estos chicos y estas chicas, van a sentir que sí, que están avanzando, porque realmente están avanzando un montón y le quitan un poco de luz a esa parte académica que las atribula tanto. ¿Cuál ha sido mi experiencia? Bueno, los chicos que nosotros vemos que van a llegar, que nosotras como maestras ya sabemos que tienen la capacidad para, yo qué sé, para aprender conceptos, para desarrollarlos, van a aprender los conceptos y los van a desarrollar en el momento que sea el momento de ellos. Entonces, nosotros sembramos, nosotros fertilizamos, ¿verdad? Hacemos todo para que la tierra sea fértil, hacemos todo para que las semillas estén ahí, les ponemos suficiente agua, suficiente luz y suficiente sol, y cuando ellos están listos van a germinar, y cuando ellos están listos van a crecer, y cuando ellos están listos la cosecha la va a recoger muchas veces la profesora de segundo, de tercero, de quinto grado o hasta de octavo. En esto a mí me gusta mucho contarles una historia cortita de una profesora que tenía yo que la quiero mucho, Ana Lorena se llama, de primer grado, que siempre los chicos que no leían y no escribían, ella se atribulaba mucho, y a mí me tocaba seguir trabajando con los chicos hasta que se hicieran más grandes. En cuarto grado yo escogía siempre un estudiante que ella se hubiera sentido así como se sentía, y sacaba una redacción y me iba para donde ella, Ana Lorena, vea, le traigo esta redacción, quiero que la lea, adivine quién es. Y ese nivel de ese chico ya estaba nivelado, ya había llegado a sus cosas, y ella se daba cuenta que sí, que todo lo que hizo en ese primer grado, tal vez ella no vio los frutos, pero que eso que hizo ella le permitió a este chico en cuarto grado poder tener un buen nivel de lectoescritura y poder llegar a lo que tenía que llegar. Ellos sí van aprendiendo, van mejorando, van logrando un montón de cosas en sus términos. Entonces hay que conocerlos, hay que quererlos un montón y hay que acompañarlos en este proceso de crecimiento, no forzarlos a que crezcan como uno cree, como uno quiere, como uno esperaba, sino acompañarlos. Es una población fascinante, de verdad que uno aprende muchas cosas cuando se atreve a escuchar, cuando se atreve a ver, cuando se atreve a entender. ¿Cuántos chicos no me han dicho a mí, es que, profe, yo pienso en números? Y yo, ¿cómo pienso en números? ¿Qué es lo que tiene usted? ¿Cómo? Sí, sí, profe, es que a mí se me van como caminando los números en la cabeza y así yo voy armando. Y si una persona se enoja, yo veo tal número y entonces ese número se convierte en tal otro. Imagínense, eso, ¿cómo se lo va a imaginar uno? Muchos chicos que piensan en colores, que piensan en figuras, que analizan, que procesan cosas tan fascinantes que tenemos que escuchar, tenemos que aprender y tenemos que disfrutar también esta neurodiversidad, este montón de posibilidades, este montón de cabezas, montones de formas de pensar y de aprender, tratando de limitar lo más posible la presión, eh, la angustia, estas expectativas con ellos, decirles que no van a poder, que no van a alcanzar las cosas. No, no sabemos porque no estamos en sus cabezas, no sabemos cómo están procesando las cosas. Hay que ver cuál es el camino que van a elegir ellos, y ellos van a estar bien siempre que exista un montón de cariño, un montón de amor. Vamos a ver algunas preguntas antes de despedirme, Marta. Ok, hablaron, trabajaron toda la parte visomotora.
Marta, si quiere, se comunica conmigo, por ahí quedó mi correo y yo le puedo mandar algunos, no sé, pueden ser algunas recomendaciones, algunas personas que le pueden ayudar o podemos conversar un poco más profundamente de las dificultades. Él tiene 20 años, imagínense, pueden ser dificultades de un montón de índoles, también puede ser un asunto como social, yo qué sé, de enamoramiento, de ira. Si quiere, se comunica conmigo, hablamos específicamente, más o menos qué es lo que le preocupa y a ver qué podemos hacer para acompañarlos. Ay, no crean que estoy, no es para dar cita y cobrar, ¿verdad? Ya yo no estoy dando citas menos cuando estoy dando charlas. Así que es nada más para conversar un ratito y para darle luz de hacia dónde puede ir. Giselle, sí, esa frustración es muy común en las docentes porque uno no entiende muy bien qué está pasando y no sabe qué más hacer. Y a veces las crisis sensoriales de estos chicos son tan seguidas y algunas conductas que uno no sabe cómo manejar son tan pesadas en general que de pronto nos agotamos. Hay estrategias para trabajar las diferentes cosas. Póngale mucha luz a las otras cosas que hace usted. Póngale mucha luz al proceso de sociabilización, al proceso de manejo de emociones, al proceso de las conductas. Eso que usted le está dando a ese estudiante, ese montón de regalos que usted le da cotidianamente tienen un valor enorme y tienen un valor mucho más allá de lo académico. Como les dije al principio, muchas de las cosas, de las tal vez conductas disruptivas, de las angustias que vivimos con esta población, se deben al proceso de comunicación. Entonces, abramos canales de comunicación. Si él no me escucha, no me está poniendo atención, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, quiere decir que cuando yo hablo, él seguro no. Entonces, complemento lo que le estoy diciendo con un dibujo que puede ser súper coloquial, que son los que uso yo, ¿verdad? Dibujitos de palitos, o puede ser algo más formal, que le complemente, ahí se ve, ¿verdad? Que le complemente y yo le digo, bueno, es hora de trabajar y le pongo ese dibujo y ya él va a entender de una manera más fluida. De todas formas, me puede escribir también si son cosas más específicas. Aquí en el colectivo tratamos de apoyar, ya sea por teléfono, por WhatsApp, por correos, dar las herramientas que se necesiten y tratar de brindar los apoyos o referirlos a grupos, personas, familias que puedan acompañarlos también. Eh, sí, Giselle, sí, pero usted los ve grandes, de verdad, yo le digo a las familias, no piensen en el chico de 3, de 4, de 6 años, porque hay caminos que vamos a tener que recorrer que a veces nos asustan, que a veces no sabemos qué va a pasar. Piensen en el hombre de 25 años, piensen en quién es ese hombre que quieren ustedes tener en la casa, bondadoso, eh, ¿verdad? Que pueda hacer, vivir una vida plena, que sea funcional en muchas cosas. Piensen más allá y vamos caminando poco a poco hacia ese camino. Eh, Maggie, gracias. Wag, vamos a ver, yo pensé que ahí es mi primer video en Facebook, entonces no sé si la información está por ahí. Mi correo de la UNED es jceledonp@unedaccr, pero por ahí tiene que venir y si no, igual ahí mi nombre de Facebook es mi nombre, Jimena Celedón Pérez, ahí me pueden buscar, me piden amistad y me preguntan cosas en el Messenger y yo ahí los voy dirigiendo, les voy dirigiendo. Ah, véalo, ahí está. Ya Campus Estudiantil les puso el correo. Jime, para los que somos de recursos humanos, lindísimo, lindísimo. Primero, que tal vez me faltó decirlo porque he hablado muchísimo y de verdad que esta población me apasiona. Este, bueno, y otro montón de poblaciones. La verdad, a mí todo me parece como emocionantísimo. En recursos humanos y en relaciones también interpersonales, se me olvidó decirles como un detalle que a mí me gusta siempre. Una de las mayores ventajas de la población con trastorno del espectro del autismo es que la grandísima mayoría de las personas que están dentro del TEA, por sus características de literalidad y de rutinas, tienen dos ventajas enormes. Primero, que la literalidad da para tanto, que es muy difícil que digan algo que no es cierto, que manipulen la verdad o que traten de transformar un poco las cosas. Eso es una ventaja enorme, porque lo que te dicen es, y lo que proponen lo cumplen, porque está la literalidad que tienen que hacer lo que están diciendo. Entonces, es una ventaja enorme. Yo les digo a las chiquillas que cuando consiguen una pareja que está dentro del TEA,
Es lindísimo porque es lo que es. Cuando le dicen a uno que sí, que están contentos, cuando dicen llego a tal hora, salgo a tal otra, pues ahí están, yo me encargo de tal cosa, pues ahí está, es una confianza lindísima, es una forma lindísima de tener una relación transparente, abierta y totalmente honesta. Eh, por otro lado, hay que tener cuidado con lo que les preguntamos, ¿verdad? Porque si yo me visto y me paro frente a mi pareja que está dentro del TEA y le digo, mi amor, con este vestido me veo gorda, bueno, van a ser total, completa y absolutamente sinceros. Entonces, escojamos también las preguntas. Y en recursos humanos eso es súper importante. Es una población que es muy confiable en términos de sinceridad, honestidad y de cumplir con lo que están ofreciendo que van a cumplir. Yo esta semana voy a trabajar yo no sé cuántos folios, yo esta semana voy a hacer tal cantidad de expedientes y se cumple, porque es una población muy enfocada en ser sinceros, honestos y hacer lo que dicen. Y otra de las ventajas es esto de las rutinas también. Es muy difícil tener trabajadores con trastorno del espectro del autismo que lleguen tarde o que se vayan temprano o que agarren un recreo más grande o un receso más grande del que está asignado. Entonces es ¿verdad? Una confiabilidad lindísima. Eh, Vamos a ver, debemos capacitar personas con TEA, de ser lo más concretos, sinceros y directos posibles. Si nosotros en términos de capacitación necesitamos que la persona haga algo, se le dice concretamente, no me voy por las ramas, no uso el sarcasmo, no uso, ¿verdad?, hipérboles, no, simplemente se necesita que conteste el teléfono de tal forma, que diga tal cosa, si pasa A, vamos por B, sin mucho adorno, sin mucha cosa, sino directamente qué es lo que se necesita y eso genera una enorme funcionalidad de verdad que es lindísimo. Igual estoy para servirle. Bueno, los procesos de capacitación efectivos inclusivos, me parece que la población con TEA requiere ¿verdad? Ciertos ajustes, pero la inclusión es mucho más allá. De hecho, estaba un poquillo como yo, un poquillo no sé, como pensando cómo hacemos para poner interpretación en estos videos, poner un intérprete del ESCO ahí en una esquinita, eh, pero yo pienso que en general toda la población que tiene distintas condiciones, ya sea discapacidad o algunas otras condiciones, lo más seguro, lo más fácil y lo más directo es preguntarle a la persona que está en la capacitación o que va a venir a la capacitación cuáles ajustes requiere o si tiene algunas recomendaciones. En el caso del TEA es un espectro tan amplio, tan amplio, tan amplio que nos podemos encontrar personas que digan absolutamente ningún ajuste o personas que requieran un asunto en la iluminación, por ejemplo, o personas que requieran tener los audífonos puestos o muchísimas cosas que uno que se va a imaginar, porque vea, como gustos colores, entonces hay que preguntar. Simplemente uno dice, bueno, chicos, ¿tienen alguna condición o algo que tengamos que tomar en cuenta? ¿Requieren algún ajuste? Todo súper abierto y súper directo y sobre todo en esta población va a ser más fácil. PS Alberto, qué dicha, porque siempre necesitamos más manos, más gente que se sume. En estos 2 años hemos trabajado directamente con el programa, con más de 100 familias en cursos de 40 horas, con doctores, con profesionales de la educación, eh, y tenemos ya muchas redes de apoyo formada, podemos trabajar en eso, podemos trabajar en materiales didácticos. Eh, Búsquese el manual de Karen Rodríguez en el CENAREC. Ahí hay una revista también que explica muy bien la condición y lo que se necesita. Y materiales didácticos, todo lo concreto, todo lo que sea concreto, que se pueda agarrar, que se pueda ver, que se pueda contar, pesar, abrazar, sumar, sostener. Rosa, ja, definitivamente el regaño no está funcionando. En esta población hay chicos y chicas que son más típicos, digamos, que yo puedo, y esto fue uno de los retos más grandes a los que me tuve que someter como mamá y como maestra. En esta población no hay premio y no hay castigo que convenza, definitivamente, ¿verdad? Yo le podía decir a un estudiante, te doy recreo extra, no, porque el recreo es a la hora que es. Te, te doy un sticker, no, porque no hice mi trabajo en el tiempo. O sea, ahí no hay algo como que los motive a tener un premio especial, ni tampoco que si yo le digo, bueno, entonces
te quedas sin recreo, que es prohibido, pero bueno, si alguien lo dijera, ellos también, bueno, de ahí me quedo sin recreo. No vas a tener postre, bueno, ok, no voy a tener postre, ¿verdad? Como que de esa forma no funciona. Con premios y castigos no funciona igual. ¿Qué funciona? Rutinas establecidas que les den seguridad. Cuando uno logra instaurar esa rutina, cuando uno logra tener esa rutina bien puesta, ellos en automático van a ir cumpliendo con las cosas que nosotros necesitamos que vayan cumpliendo para vivir una vida plena. Que si les toca recoger los trastes, que si les toca hacer tareas en las tardes, si les toca poner la lavadora, que bueno, ya ahora las lavadoras son automáticas, entonces los chicos pueden apoyar en eso. Cuando nosotros tenemos esa rutina, ellos empiezan a cumplirla con mayor soltura, ¿verdad? Sin tanta resistencia. Cuando no hay rutina y a mí de pronto se me ocurre que hoy le toca lavar trastes o que mañana necesito que recoja o algo así, es más difícil y sí hay mucha mayor resistencia. Si tienes 5 años, imagínese, hay muchísimas cosas que se pueden hacer eliminando los regaños, simplemente se hace una rutina, si se puede usar los pictogramas que tengo por acá, se pueden poner en orden y decir, bueno, una vez que se baña, después se lava los dientes y después puede ver un rato de YouTube, por ejemplo. Entonces la chica ve, ya hiciste esto, sí, ya hiciste esto, sí, entonces vaya esto. Ya ahí está, yo no soy la que le digo, ni no le digo, ni le pongo, ni le impongo, ni nada. Ahí está, esta es la lista de cositas que vamos a hacer, vaya y las hace cuando pueda y como pueda, y cuando ya termine eso, pues puede llegar a esto. Así como muy, muy cuadrado, muy estructurado y muy concreto. Igual podemos comunicarnos, ¿verdad? Ahí puede llamarme y hablamos un ratito más de cosas más específicas, porque además el TEA en mujeres es diferente y es fascinante también, es un poco diferente las conductas, las necesidades, entonces hay que tener en cuenta también el género y eso fascinante también, de verdad que hay mucho que estudiar y mucho que aprender, me encanta. Los pictogramas buenísimos, hay una página que se especializa en eso y que los tiene gratuitos y libres que se llama Arasac. Se las pongo ahí como 30 segundos, a ver si se ve. Esa, Arasac, A-R-A-S-A-C. Ahí, bueno, ya vieron ese que puse yo ahí, que tal vez no era lo más recomendable para un Facebook Live, pero ahí hay un montón de pictogramas y los pictogramas tienen una estructura muy específica que se arma a través de estudios que se han hecho con esta población. Entonces, el cierre visual de colores específicos, el tipo de figura que la población comprenda con mayor facilidad. Pau. Ay, muchísimas gracias, Pau. Muchísimas gracias. Rosa, inclusión al sistema regular. Bueno, yo hice un videillo por ahí que todavía no ha salido en cuestiones de esto que está pasando, del aislamiento social, de tener que quedarnos en la casa. ¿Qué le dije yo a la población de chicos con TEA? Si las rutinas escolares y los trabajos escolares van a ser parte de una rutina exitosa y de algo que le va a dar seguridad a sus hijos y a sus hijas, perfecto. Como les dije al principio, levántense a las 6 de la mañana, todo el mundo se baña, el que quiere se pone uniforme de la escuela, si le da más seguridad, se sienta en un espacio específico que va a representar un poco la escuela, que es una mesa que no es la misma de comer, y empezamos el trabajo escolar y eso le da seguridad porque le da rutina y porque lo mantiene en el proceso que ya venía. Si eso va a ser una batalla campal, no vale la pena. No vale la pena porque entonces termina causando resistencia en un montón de cosas. Eso sí, que el que ella esté resistente a esto no sea tampoco una excusa. Hay que ver realmente qué es lo que está pasando. Si no las quiere hacer es porque hay algo que no está funcionando en esa rutina, hay algo que le da inseguridad, hay algo que la desbalancea, hay algo que le mete mucha carga sensorial y hay que revisar qué será para cambiarlo. A nosotras las mamás nos imponen muchísimas cosas en la crianza, cuántas, no voy a decir suegras, porque qué feo decir suegras, pero cuántas personas de pronto, mira, el campus ya subió a la página de Arasac, cuántas personas de pronto le dicen a uno que lo que necesita ese chiquillo es, no quiero decirlo, pero que lo que necesita es faja, o que lo que necesita es chancleta, o que lo que necesita es más límites, más presión. Esta población es distinta, esta población no se puede criar como se crían, ¿verdad? Los chiquillos de la antigüedad, que tampoco, los chiquillos típicos ahora se pueden criar así, primero porque es ilegal y después porque para nada no funciona, pero esta población es distinta, no nos pongamos a meternos pesos de cosas que son innecesarias, de que los primos ya están leyendo, de que el hermanito ya va al baño, de que el otro ya logra decir no sé cuántas palabras. Esta población es distinta, tiene su espacio, tiene su ritmo y tiene su forma.
y nosotros podemos aprender a amar ese espacio, ese ritmo y esa forma, a entenderlo y a saber que las cosas van a estar bien, siempre que sea, ¿verdad? Que todos tenemos que ser funcionales, todos tenemos derecho a vivir una vida plena, pero tenemos que trabajar, tenemos que hacer las cosas y tenemos que disfrutarlas también. Entonces, vamos enseñándoles ese disfrute. Me fui por las ramas y, a ver, inclusión al sistema regular. Eh, yo les puedo dar algunas recomendaciones como esa, de armar las rutinas, tener el material ahí. Lo que más funciona con los chicos que yo conozco es que la mamá o el papá o la persona que viva con ellos esté trabajando también. No hay forma más rápida de generar que un chico, cualquier chico, se ponga a trabajar cuando está la mamá a la par con un papel también trabajando, o cuando está el chico en la computadora y la mamá también. Eso, digamos que genera un ambiente de trabajo y eso ayuda. Con esta población a veces ni se fijan en lo que uno está haciendo, entonces tiene que ser un proceso más dirigido. Puede tratar de implementar rutinas, pero no le puede meter ninguna carga emocional a todo este proceso. Si usted se desespera, ella se va a desesperar. Si usted está al borde, ella va a estar al borde. Si se puede hacer como algo bonito, como algo cotidiano y como algo de disfrute, entonces se implementa. Si no, déjelo ir, no sé cuántos años tiene, pero déjelo ir. Llámeme, tal vez podemos hacer mándeme un mensaje y vemos cómo hacemos. Tal vez podemos implementar algunas cosas a ver si funciona, pero no se meta mucha carga emocional. Hay que escoger las batallas, hay que escoger la crianza, hay que criarlos a ellos con mucho amor, con muchas posibilidades y el pleito constante no les va a ayudar. Así que hay que dejar ir esas cosas. No sé si, ay, vean también el vínculo del Senarec. Muchas gracias, muchachos. Ahí en los comentarios tienen los vínculos de las diferentes cosas que les he hablado. Casi que les voy a poner así como fotos random a ver si los compañeros se encuentran en Pinterest y la ponen ahí también. Aquí está la foto de la diferencia entre la rabieta y la crisis sensorial. Viera, sí es súper, súper detallada para poder trabajarla. No sé si tienen algunas preguntas, si tienen algún comentario, algo que quieran compartir ahí en los comentarios o que quieran conversar. Si no, para ir dándole un cierre a esto, sabiendo que es un día súper especial porque estamos concientizando, estamos nos dando cuenta del montón de personas que existen en el mundo, con el montón de formas, con el montón de colores, con el montón de habilidades. Estamos tratando de abrir un mundo en el que quepamos todos. Yo siempre le digo a las personas, todos tenemos que caber aquí, no es que las personas tienen que forzarse a, no, es que podemos ya a estas alturas crear un mundo en el que todos quepamos, en el que todos podamos ser felices y vivir vidas plenas. Entonces, entonces sí, sí es importante que sigamos construyendo. Sí, Silvia, tiene toda la razón, cuando ya está bloqueado en la parte sensorial, ya no, ya no. Por eso es que tenemos que generar todas las herramientas y tenemos que generar esta rutina que los lleve como en tobogán casi, ¿verdad? Como que ellos ya en automático se vayan. Pero si nosotros chocamos con ellos, y esto va a sonar feo y por favor no corten ese pedacito y lo saquen de contexto, no vamos a ganar. Si nosotros entramos en un pleito, si entramos en una batalla y si entramos en una guerra, con esta población no vamos a ganar. Tenemos que ir a la par, tenemos que ir de la mano y tenemos que ir acompañando, porque ellos son más duros, más fuertes y más seguros de lo que uno como mamá o de lo que uno como maestra puede aguantar. Entonces, ¿para qué pelear? Si para pelear se ocupan dos, mejor nos vamos de la mano como un equipo. Muchas gracias Silvia y chiquillos y todos los que se conectaron. Espero que hayan disfrutado, espero que la información les sirva. Yo sé que es muy rápido, yo sé que es muy corto. Con esta población hay muchísimas cosas súper lindas que se pueden ir haciendo, que se pueden trabajar. Eh, de la ira, esta le voy a ser muy honesta, la saqué de un lugar muy, muy científico y difícil que se llama Pinterest. Entonces pueden poner ahí diferencia entre rabieta y crisis. Hay varias diferentes que andan por ahí. Vamos a ver, por ahí yo imprimí otra. Esta también, de la diferencia entre hipo e hiper. Bueno, hay un montón de información que pueden ir buscando. Muchas gracias, chicos. Entonces, ya los voy dejando y quedo para servirles para cualquier cosa que necesiten. Chao. Uy, Pau. Exacto, relajarse un poco, hacer actividades que les gusten. Ven, es que ya Pau me puso algo, me parece lindísimo. El trastorno obsesivo compulsivo es
muy cansado para las familias, da susto para las familias también, pero también tiene su magia, ahí su magia que uno va descubriendo cuando ellos se van haciendo más grandes y su forma de aprovechar toda esta diversidad para ser seres humanos, ¿verdad? Funcionales y que puedan aportarle al mundo y que puedan vivir una vida plena, lindísima. Pau, sí, la verdad es que qué dicha que se están relajando. Este es un momento para quererse mucho en familia, hay mucho miedo ahí afuera, las personas con TEA que tienen esta literalidad, si uno los asusta, se asustan, no los asusten, quiéranlos mucho, siempre con la higiene y todo, pero con muchísimo amor y disfruten, ellos se van a acordar, dentro de muchos años van a decir, ay sí, esos 15 días, 3 semanas que pasamos viendo películas, acurrucados, haciendo cosas, disfrutando. Entonces sí, 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 aprovechen el tiempo que se puede. Gracias, Diana, Diana, muchísimas gracias. Espero que de verdad la haya disfrutado y ahí quedan los vínculos y quedo yo para cualquier cosa. Gracias, Pame, por acompañarnos. María Elena también. Gracias. Ay, cuando quiera, usted me dice y lo hacemos. Gracias.